En 1998, cuando nació Google, el mundo académico entró en un pánico absoluto. Oh, claro. Decían que íbamos a perder la memoria. Exacto. Los titulares advertían que al tener un buscador, pues nadie volvería a retener un solo dato histórico. Y, a ver, sobrevivimos a eso. Sí, sí. El mundo no se acabó. Pero hoy, con la adopción masiva de la inteligencia artificial generativa, el miedo como que ha evolucionado hacia un territorio mucho más oscuro. O sea, ya no es el temor a que dejemos de recordar datos. No, el miedo actual es que sencillamente dejemos de pensar. Tal cual. Y con esa idea, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nuestra misión aquí es explorar qué le está ocurriendo exactamente a la mente humana en esta nueva era. Que es un tema fascinante, la verdad. Totalmente. Para lograrlo, vamos a desmenuzar una investigación sumamente reveladora de mayo de 2026. Fue liderada por Melissa Guerra desde el Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación. Ajá. Y, bueno, el título ya pone las cartas sobre la mesa. Se llama IA generativa, deuda cognitiva, dependencia y pensamiento crítico. Un título bastante fuerte. Sí, lo es. Pero antes de condenar a la tecnología, creo que vale la pena entender cómo llegamos a este punto. Porque no es la primera vez que la tecnología amenaza con cambiar nuestra cognición, ¿verdad? Definitivamente no. O sea, la inteligencia artificial como campo formal comenzó en la década de los 50 con pioneros como Alan Turing. Claro, el famoso test de Turing y todo eso. Así es. Pero el antecedente psicológico más directo de lo que vivimos hoy ocurrió justamente con la masificación de Internet. Ese fenómeno del 98 que mencionabas al principio fue bautizado como el efecto Google. Ah, sí, cuando la gente recordaba dónde encontró la información, pero no la información en sí misma. Exactamente. Desarrollamos una excelente memoria transaccional. En esa época, pues los profesores veían a los motores de búsqueda casi como una amenaza existencial. Sí, se hablaba muchísimo de la cultura del copiar y pegar, de que nadie leía, de la muerte del análisis. Ajá. Pero el sistema educativo se adaptó. Se crearon nuevas formas de evaluar. El tema es que la inteligencia artificial generativa no es un buscador. Claro, un buscador te da las fuentes para que tú las proceses. Tal cual. Un modelo de lenguaje procesa, sintetiza, redacta y entrega un producto terminado. Y ahí es donde la promesa de la máxima eficiencia, pues choca con la biología de nuestro cerebro. Pero, a ver, antes de entrar en pánico otra vez, hay que reconocer que estas herramientas tienen beneficios reales, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y eso hace que la trampa sea increíblemente seductora. Es que veía en la investigación menciones a estudios recientes como el de Liu y colaboradores de 2025 y también datos de Rañuni de 2024. Sí, estudios muy sólidos. Y muestran cómo la IA realmente mejora las habilidades cognitivas de nivel inferior. O sea, cosas como la comprensión lingüística de textos densos o de codificar imágenes. Incluso dicen que fomenta habilidades de comunicación y ayuda a estructurar argumentos iniciales. Y es verdad, te ahorra muchísimo tiempo. Pero lo fascinante aquí es cómo la ciencia médica nos da el vocabulario exacto para entender el problema educativo que esto genera. A ver, cuéntame más de eso. Bueno, introducen un concepto llamado deuda cognitiva. Deuda cognitiva. Suena a que usé demasiado mi tarjeta de crédito mental. Exacto. Es un término que viene de la neurología clínica, específicamente de la investigación sobre el deterioro mental y el Alzheimer por un investigador de apellido Watts en 2025. ¡Guau! Alzheimer. ¿Cómo se relaciona eso con usar ChatGPT? Pues en la clínica, Watts documentó cómo procesos como el pensamiento negativo repetitivo, esa rumiación constante de la ansiedad, agotan las reservas cognitivas del cerebro. Consumen energía sin crear conexiones saludables. Entiendo, pero un estudiante usando IA no está rumiando pensamientos negativos. Claro que no, pero el mecanismo de desgaste se adapta. En educación, investigadores como Quintoni y Sweller redefinen esta deuda cognitiva como un costo de oportunidad. A ver, vamos a desglosar esto. ¿Un costo de oportunidad? Sí, es el costo de saltarse el procesamiento profundo y la reflexión genuina. El aprendizaje real requiere integrar conceptos nuevos con lo que ya sabes. Cuando delegas eso a una máquina, acumulas deuda. O sea, imaginemos a alguien que usa un GPS todos los días para ir al mismo lugar exacto. O alguien que usa un carrito de golf eléctrico para moverse por todas partes en lugar de caminar. Ajá,
Excelente analogía. Eventualmente, el sentido de orientación de esa persona se esfuma, o los músculos de sus piernas se atrofian. No porque estén enfermos, sino porque simplemente dejaron de usarse. Estamos diciendo que usar la IA es el equivalente a que el cerebro se salte el día de pierna en el gimnasio. Tal cual. Reducir la carga cognitiva teóricamente es bueno, porque te permite centrarte en un análisis superior, como dice Gerlich en 2025. Claro, delegas lo aburrido para pensar en lo importante. Exacto. Pero si la dependencia es excesiva, se degradan los procesos mentales complejos. Ya no haces el esfuerzo. Bueno, y aquí es donde se pone realmente interesante, porque una cosa es hablar de teorías sobre la atrofia mental y otra muy distinta es ver qué le pasa físicamente al cerebro. Así es, dejar la teoría y ver los datos duros. Y la investigación menciona un estudio de frontera del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El estudio es de 2025 y se llama Tu cerebro en ChatGPT, liderado por el equipo de Cosmina. Un estudio revelador. Usaron electroencefalografía, o EEG, para medir la carga cognitiva y el compromiso del cerebro durante tareas de redacción. Literalmente le pusieron electrodos a la gente mientras escribían ensayos. Exactamente. Y para entender esto, hay que explicar las 4 bandas de frecuencia que analizaron, empezando por la banda alfa. Que entiendo tiene que ver con la creatividad, ¿no? Sí, es la atención interna y el pensamiento semántico. Es ese momento de ideación creativa cuando conectas conceptos. Luego midieron la banda beta. ¿Y esa qué hace? Esa es el procesamiento cognitivo y la atención focalizada, cuando estás concentrado trabajando en una idea. Después tenemos la banda delta. Delta. Suena profundo. Lo es. Es la integración cortical amplia, procesos de atención y evaluación del lenguaje en diferentes áreas del cerebro al mismo tiempo. Y por último, la banda teta. Y esa es clave para la memoria de trabajo, si no me equivoco. Así es, memoria de trabajo y control ejecutivo. Básicamente, los procesos de alto nivel de la corteza prefrontal, como la planificación y la velocidad a la que tensas. Ok, entonces tenemos este mapa de la actividad cerebral. Alfa para crear, beta para enfocar, delta para integrar y teta para planificar. Y la gran pregunta es, si un estudiante usa un asistente de IA, un modelo de lenguaje, para hacer un ensayo, ¿qué pasa exactamente con estas bandas? Pues se desploman. ¿Es decir que el cerebro simplemente se apaga en comparación con alguien que solo usa Google? Básicamente sí. Los resultados mostraron que los estudiantes asistidos por estos modelos de lenguaje tuvieron un perfil de conectividad muy inferior, una activación cognitiva significativamente reducida. ¡Wow! Hubo literalmente una menor demanda de trabajo cerebral. El cerebro no necesitó profundizar en el material porque la máquina lo hizo por él. O sea, ahorraron energía, pero a un costo altísimo. Porque asumo que las consecuencias a corto plazo de tener el cerebro en modo reposo mientras supuestamente estudias no son buenas. Para nada. Esto genera una capacidad de indagación crítica disminuida, menor creatividad y, lo más alarmante, una vulnerabilidad extrema a la manipulación. Y esa vulnerabilidad a la manipulación que descubrió el MIT nos lleva directamente al núcleo del problema que aborda la investigación de guerra, la crisis del pensamiento crítico. Es que van de la mano. Sin esfuerzo cognitivo no hay pensamiento crítico. Y para que estemos en la misma página, la postura del texto sobre el pensamiento crítico se basa en Gerlich. Lo define como una habilidad racional y reflexiva para evaluar, tomar decisiones, inferir y autorregularse. Es nuestra defensa mental principal. Claro, quienes la poseen rinden mejor académicamente, resuelven problemas complejos y, lo más importante, no son fácilmente manipulables. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué pasa cuando cedemos esa habilidad a una máquina? Bueno, ahí entramos a lo que Correa analizó en 2023 como la dependencia cognitiva regresiva. Dependencia regresiva, o sea que vamos hacia atrás. Literalmente, es el fenómeno donde una persona tiene todos los recursos intelectuales para hacer una tarea, pero elige que una máquina la haga. Por pura comodidad. Sí, pero al hacerlo repetidamente, se genera un sentimiento interno de inutilidad y un verdadero deterioro cognitivo. Te convences de que no puedes hacerlo sin la máquina. ¡Qué fuerte! O sea, tienes el conocimiento, pero pierdes la confianza en tu propio cerebro. Matización. ¿Sesgo de automatización? Creo que este es el punto central del artículo. Lo es.
y tiene dos instancias letales. La primera son los errores de omisión. ¿Cómo funciona un error de omisión en este contexto? Ocurre cuando el estudiante o el profesional no nota los problemas lógicos o los huecos en la información que le da la inteligencia artificial. Su cerebro está tan relajado que omite hacer el trabajo de revisión. Claro, como la máquina suena tan elocuente, tu cerebro dice, pues debe estar bien. Tal cual. Y la segunda instancia son los errores de comisión, que son peores. A ver, explícame los de comisión. Es cuando el individuo acepta la información de la IA como la verdad absoluta, sin verificarla en absoluto. Comete el error de adoptar alucinaciones o datos falsos porque asume que el sistema automatizado es infalible. Es la tormenta perfecta. La IA te ahorra el esfuerzo, tu cerebro se relaja y terminas creyendo ciegamente cualquier cosa que te ponga en la pantalla. Y esto nos lleva a la gran síntesis de todo este análisis. Así es. Porque queda claro que la inteligencia artificial generativa es una gran aliada. Eso nadie lo niega. Reducir la carga cognitiva nos hace eficientes. Muy eficiente, sí. Pero su costo, esta factura oculta que nos cobra en retención y en análisis crítico, es innegable. Y es un problema institucional grave. La investigación comparte un dato del Digital Education Council que es revelador. Sí, el del 80%, ¿no? Exacto. A nivel global, el 80% de los docentes no tiene claridad sobre cómo aplicar la IA estratégicamente en la enseñanza sin caer en esta cultura de copiar y pegar. Es que es un territorio completamente inexplorado para la educación. Pero, bueno, no todo es pesimismo. El artículo también nos da una luz de esperanza, basándose en la ciencia. Claro, la neuroplasticidad. Exactamente. El cerebro tiene una plasticidad increíble. La investigación deja muy claro que el objetivo no es prohibir la herramienta, porque eso es imposible hoy en día. Sería tapar el sol con un dedo. Totalmente. El objetivo es diseñar actividades con propósito, tareas que exijan obligatoriamente pensamiento profundo y razonamiento analítico. Hay que reintroducir la fricción mental mientras esperamos que más estudios de frontera nos enseñen a mitigar estos efectos a largo plazo. Y obligarlos a no perder el músculo de la curiosidad. Completamente de acuerdo. Y, de hecho, todo esto plantea una pregunta importante. Una idea que va mucho más allá de este texto y de las aulas de clase. A ver, ponla sobre la mesa. Si delegamos nuestra carga cognitiva a la inteligencia artificial simplemente porque es más fácil, y sabemos que esto nos hace vulnerables a la manipulación por el sesgo de automatización, Ajá. ¿quién o qué estará dictando realmente nuestras creencias fundamentales, nuestra moralidad y nuestra percepción de la realidad en la próxima década, cuando ya hayamos perdido la costumbre de cuestionar la información que consumimos? Wow, es una reflexión durísima. Si dejamos de pensar, alguien más o algo más va a pensar por nosotros. Y esa es una alerta gigante para todos los que interactuamos con estas tecnologías. Muchísimas gracias por acompañarnos a desglosar todo esto. Un tema vital. Gracias a ti, un verdadero placer. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en el próximo análisis.